Durante el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles avanzaban por el territorio que hoy conocemos como Chile, confiaban en una estrategia militar que había funcionado en muchas otras regiones de América. Para consolidar el control sobre los territorios conquistados, levantaban ciudades y fuertes que actuaban como centros de poder. Desde esos lugares podían proteger rutas, almacenar recursos y proyectar autoridad sobre las zonas cercanas. Los fuertes coloniales eran construcciones diseñadas para resistir ataques. Contaban con murallas, torres de vigilancia y guarniciones armadas con arcabuces, espadas y cañones. Para los comandantes españoles, estas fortificaciones representaban una garantía de seguridad en medio de un territorio que aún consideraban inestable. Sin embargo, esa confianza empezó a desmoronarse cuando la resistencia mapuche comenzó a evolucionar. Al principio de la guerra, muchos enfrentamientos se producían en campo abierto o en los caminos que conectaban las ciudades coloniales. Pero con el paso del tiempo, los líderes mapuche comprendieron que las verdaderas claves del dominio español no estaban solo en los ejércitos, sino en los puntos fortificados que sostenían su presencia en el territorio. Los fuertes eran más que simples edificios, eran nodos de control. Desde ellos se organizaban expediciones militares, se protegían los caminos y se coordinaban las comunicaciones entre ciudades. Mientras esos puntos permanecieran activos, la presencia española seguiría existiendo incluso en territorios donde las comunidades mapuche mantenían su resistencia. Por esa razón, atacar un fuerte era mucho más que una batalla. Era un golpe directo al sistema de conquista. Pero tomar uno de esos lugares no era sencillo. Las fortificaciones estaban diseñadas precisamente para resistir ataques. Sus muros protegían a los soldados, y las armas de fuego permitían defender las entradas contra grupos de guerreros armados, principalmente con lanzas, boleadoras y macanas. Aún así, en varios momentos de la guerra, los mapuche demostraron que incluso esas estructuras aparentemente invulnerables podían caer. Las crónicas coloniales describen episodios donde comunidades completas se movilizaban para atacar guarniciones aisladas. Algunas de estas acciones no eran simples asaltos impulsivos. Eran operaciones planificadas que combinaban conocimiento del territorio, sorpresa y la capacidad de reunir grandes grupos de guerreros en momentos clave. A veces, el ataque comenzaba con el bloqueo de rutas de suministro. Los fuertes dependían de alimentos, refuerzos y comunicaciones con otras ciudades. Si esas rutas eran cortadas durante suficiente tiempo, la guarnición quedaba debilitada. En otras ocasiones, los ataques se producían durante la noche o en momentos en que los soldados estaban menos preparados para defenderse. Las emboscadas en los alrededores del fuerte podían eliminar patrullas o impedir que los defensores organizaran una respuesta rápida. Pero lo más sorprendente para los conquistadores era que, cuando un fuerte caía, no siempre se trataba solo de destruirlo. En algunos casos, las fuerzas mapuche capturaban el lugar. Para los españoles, aquello representaba una amenaza enorme. Un fuerte en manos enemigas podía convertirse en un punto desde el cual atacar otras posiciones coloniales o controlar rutas importantes. Lo que en teoría debía ser una fortaleza inexpugnable, se transformaba así en un símbolo de algo mucho más inquietante. La evidencia de que la conquista no estaba asegurada, y que incluso las estructuras militares diseñadas para imponer dominio podían terminar en manos de quienes resistían la invasión. Con el paso de los años, los enfrentamientos entre las fuerzas españolas y las comunidades mapuche comenzaron a transformarse profundamente. Lo que en los primeros años de la conquista parecía una guerra desigual, empezó a convertirse en un conflicto mucho más complejo, donde la experiencia acumulada y el conocimiento del enemigo comenzaron a inclinar la balanza en ciertos momentos decisivos. Para los españoles, los fuertes eran el pilar de su presencia en el territorio. Desde esas estructuras podían mantener guarniciones armadas, proteger rutas de comunicación y sostener el control sobre regiones que aún consideraban inestables. Cada fuerte representaba una extensión del poder colonial, una señal visible de que el imperio pretendía permanecer en aquellas tierras. Pero para los mapuche, esos mismos fuertes representaban algo distinto.
eran puntos vulnerables. Aunque las murallas ofrecían protección, las fortificaciones dependían de algo que no siempre estaba asegurado. El aislamiento no podía durar demasiado tiempo. Los soldados necesitaban alimentos, agua, armas, municiones y contacto con otras ciudades. Sin esos elementos, incluso la fortaleza mejor construida podía transformarse en una prisión para quienes la defendían. Las comunidades mapuche comenzaron a comprender que atacar directamente una muralla no siempre era la mejor estrategia. En lugar de eso, muchas veces optaban por debilitar lentamente la posición del enemigo antes de lanzar un asalto. Uno de los métodos más efectivos era el control del entorno. Los guerreros vigilaban los caminos que conectaban el fuerte con otras ciudades coloniales. Si una caravana de suministros intentaba acercarse, podía ser emboscada antes de llegar. Los mensajeros enviados por la guarnición también corrían el riesgo de desaparecer en los bosques o en los senderos que cruzaban el territorio. Con el paso del tiempo, algunas guarniciones comenzaron a quedar completamente aisladas. Para los soldados españoles, esa situación era profundamente inquietante. Dentro de las murallas, podían sentirse relativamente seguros, pero sabían que el territorio alrededor ya no estaba bajo su control. Cada salida del fuerte se convertía en un riesgo, y cada intento de enviar mensajes o buscar alimentos podía terminar en una emboscada. Mientras tanto, las comunidades mapuche observaban y esperaban. Sabían que el tiempo podía jugar a su favor. Cuando una guarnición permanecía aislada durante demasiado tiempo, el desgaste comenzaba a hacerse evidente. Los suministros se reducían, la moral de los soldados disminuía, y las defensas podían relajarse en ciertos momentos de descuido. Era entonces cuando podía llegar el ataque. Las crónicas coloniales describen cómo, en determinadas ocasiones, grupos numerosos de guerreros se reunían para atacar posiciones fortificadas que habían quedado debilitadas por el aislamiento. Estos ataques podían producirse de manera repentina, aprovechando la oscuridad de la noche o las primeras horas del amanecer, cuando la vigilancia era más vulnerable. El objetivo no siempre era simplemente destruir el fuerte. A veces se trataba de tomarlo. Cuando un ataque lograba superar las defensas iniciales, el combate dentro del recinto podía ser intenso y caótico. Los soldados españoles, acostumbrados a combatir en formaciones ordenadas, se encontraban de repente luchando en espacios estrechos donde la ventaja de sus armas de fuego se reducía considerablemente. En esos momentos, la rapidez y la sorpresa podían decidir el resultado. Si los defensores no lograban reorganizarse a tiempo, la posición podía caer. Para los conquistadores, la idea de que un fuerte español pudiera ser capturado por las fuerzas mapuche era profundamente preocupante. Las fortificaciones no solo protegían a los soldados, también simbolizaban el control del territorio. Verlas caer significaba que el sistema de dominación colonial estaba siendo cuestionado en su propio núcleo. Las consecuencias de estas pérdidas podían extenderse mucho más allá del fuerte en cuestión. Una guarnición derrotada significaba menos soldados disponibles para proteger otras ciudades. También enviaba un mensaje claro a otras comunidades de la región. El poder español no era invencible. Ese mensaje podía inspirar nuevas rebeliones, nuevos ataques y nuevas alianzas entre comunidades que hasta entonces habían observado el conflicto desde cierta distancia. Así, cada fuerte que caía no era solo una victoria militar. Era una señal de que la guerra estaba cambiando. La resistencia mapuche ya no se limitaba a ataques dispersos en caminos o bosques. Ahora también podía desafiar directamente las estructuras que sostenían el dominio colonial. Para los comandantes españoles, aquello representaba una amenaza estratégica enorme. Porque si los fuertes podían caer, entonces ninguna posición en el territorio estaba completamente segura. Y lo que había comenzado como una red de fortificaciones destinada a consolidar la conquista, empezaba lentamente a transformarse en una cadena de puntos vulnerables, rodeados por un territorio donde la resistencia mapuche seguía creciendo. Los invasores habían construido esos fuertes para asegurar su dominio, pero ahora descubrían algo inquietante. En aquellas tierras del sur,
Incluso las murallas podían volverse frágiles frente a un enemigo que había aprendido a esperar, observar y atacar en el momento exacto. Y lo más preocupante para los conquistadores era que esta estrategia apenas comenzaba a mostrar su verdadero alcance. A medida que avanzaba el conflicto en el sur de Chile, la caída o abandono de fuertes españoles comenzó a tener consecuencias que iban mucho más allá de la pérdida de una simple posición militar. Cada fortificación representaba una pieza dentro de un sistema mucho mayor que sostenía la presencia colonial en el territorio. Cuando una de esas piezas desaparecía, todo el equilibrio estratégico podía cambiar. Para entender la importancia de estos lugares, hay que recordar que las ciudades y fuertes españoles funcionaban como centros de control desde donde se organizaban expediciones, se protegían rutas comerciales y se mantenía comunicación entre los distintos asentamientos coloniales. Sin esas conexiones, el dominio español quedaba fragmentado. Ese problema se volvió cada vez más evidente después de un acontecimiento que cambió radicalmente el curso de la guerra: el desastre de Curalaba. En esa emboscada, el gobernador Martín García Óñez de Loyola fue derrotado y muerto por fuerzas mapuche dirigidas por el Toqui Pelantaro. La noticia de aquella derrota se propagó rápidamente por las ciudades coloniales del sur. El impacto fue inmediato. Las comunidades mapuche aprovecharon ese momento de debilidad para lanzar una serie de levantamientos que afectaron gran parte del territorio bajo control español. En muchas regiones, las guarniciones coloniales quedaron aisladas y comenzaron a enfrentar ataques cada vez más intensos. Las ciudades que durante años habían sido consideradas centros firmes del dominio colonial empezaron a verse amenazadas. Entre los lugares afectados se encontraban importantes asentamientos como La Imperial, Angol, Osorno y Valdivia. Algunas de estas ciudades fueron atacadas, otras abandonadas por sus habitantes, y varias terminaron destruidas durante los años siguientes. Este proceso es conocido por los historiadores como la destrucción de las 7 ciudades, un momento decisivo dentro de la larga guerra de Arauco. Para los conquistadores, aquello representó un golpe devastador. Durante décadas habían intentado expandir su presencia hacia el sur mediante la construcción de ciudades y fuertes. Pero en cuestión de pocos años, gran parte de ese esfuerzo desapareció. Las fortificaciones que debían asegurar el dominio español se transformaron en objetivos constantes de la resistencia mapuche. En algunos casos, las guarniciones decidían abandonar los fuertes antes de que los ataques se intensificaran demasiado. En otros, las posiciones eran asediadas hasta que la situación se volvía insostenible. Las rutas de suministro quedaban cortadas y la llegada de refuerzos podía tardar demasiado en un territorio donde los caminos estaban constantemente bajo amenaza. A medida que estas noticias llegaban a otras ciudades coloniales, el temor comenzó a expandirse entre los habitantes españoles y criollos. Muchos comprendieron que el territorio al sur del río Biobío ya no podía considerarse seguro. La frontera del dominio colonial comenzó a retroceder lentamente. Los españoles se vieron obligados a reorganizar su estrategia y concentrar sus fuerzas en zonas donde podían mantener una defensa más estable. El río Biobío terminó convirtiéndose en una frontera natural que durante siglos marcaría la separación entre el territorio controlado por la corona española y las tierras dominadas por las comunidades mapuche. Este cambio fue una señal clara de que la guerra había tomado un rumbo completamente distinto al que los conquistadores habían imaginado al principio. Lo que comenzó como una campaña de expansión rápida se había transformado en un conflicto prolongado, donde cada ciudad, cada fuerte y cada camino podían convertirse en escenarios de resistencia. Las fortificaciones ya no representaban una garantía absoluta de seguridad. Ahora eran símbolos de una presencia colonial que debía luchar constantemente para mantenerse en pie. Y cada vez que una de esas estructuras caía o era abandonada, quedaba claro que la guerra en el sur de Chile no se decidiría únicamente por la fuerza de las armas. También se decidiría por la capacidad de resistir en un territorio donde las comunidades mapuche seguían demostrando que conocían mejor que nadie el lugar donde se libraba la batalla.
lo que para los conquistadores eran posiciones militares. Para quienes defendían su tierra, eran simplemente nuevos desafíos que podían ser enfrentados con paciencia, organización y un profundo conocimiento del territorio. Y esa combinación empezaba a cambiar para siempre la historia del sur de América. A comienzos del siglo XVII, después de décadas de enfrentamientos constantes, la situación en el sur de Chile había cambiado radicalmente. Lo que en los primeros años de la conquista parecía una expansión inevitable del dominio español, se había convertido en una guerra prolongada, incierta y extremadamente costosa para la corona. Las ciudades y fuertes que debían asegurar el control del territorio se habían transformado en puntos frágiles dentro de una región donde la resistencia mapuche seguía activa. Cada guarnición necesitaba recursos, soldados y rutas de comunicación seguras para sobrevivir. Sin esos elementos, incluso la fortificación mejor defendida podía terminar abandonada. Los acontecimientos que siguieron al desastre de Curalaba dejaron claro que el sistema colonial en el sur estaba lejos de ser estable. Las rebeliones que se extendieron por la región provocaron la caída o abandono de múltiples ciudades españolas que habían sido fundadas décadas antes con la intención de consolidar la conquista. Entre los asentamientos que desaparecieron o quedaron devastados durante ese periodo, se encontraban La Imperial, Osorno, Angol y Valdivia. Estos lugares habían sido centros importantes del dominio español, pero la intensidad de los ataques y la dificultad para sostener la defensa en territorios tan alejados obligaron a los colonos a abandonar muchas de estas posiciones. Para los conquistadores, aquello fue una señal inequívoca de que la guerra en el sur no podía ganarse de la misma forma que en otros territorios de América. El sistema de ciudades y fuertes, que había funcionado como base del control colonial en otras regiones, había comenzado a colapsar en una zona donde el territorio, las comunidades locales y la resistencia organizada se combinaban de una manera distinta. Con el paso del tiempo, la frontera efectiva del dominio español se estabilizó alrededor del río Biobío. Este límite natural se transformó en una especie de frontera militar y cultural que separaba el territorio bajo control colonial de las tierras dominadas por las comunidades mapuche. Durante siglos, ese río marcaría el punto donde dos mundos distintos se enfrentaban y negociaban constantemente. En el norte del Biobío, las ciudades coloniales continuaron desarrollándose bajo la autoridad de la corona española. En el sur, las comunidades mapuche mantuvieron su autonomía territorial y su capacidad de organizar resistencia frente a nuevas expediciones o intentos de expansión. La guerra, sin embargo, no desapareció. A lo largo de los siglos siguientes, continuaron produciéndose enfrentamientos, tratados, alianzas y rupturas que mantuvieron la región en un estado de tensión permanente. Pero lo que ya había quedado claro para muchos cronistas y autoridades coloniales era que el dominio absoluto del territorio mapuche no podía imponerse fácilmente. Las fortalezas que habían sido construidas para asegurar la conquista habían demostrado sus límites. Las murallas, las torres de vigilancia y las armas de fuego podían ofrecer ventaja en ciertos momentos, pero no eran suficientes para controlar un territorio donde las comunidades locales conocían cada camino, cada bosque y cada río. Por esa razón, muchos historiadores consideran que el conflicto en el sur de Chile fue uno de los más prolongados y complejos de la expansión colonial en América. La Guerra de Arauco no fue una guerra breve ni una campaña rápida. Fue una lucha que se extendió durante generaciones. En esa guerra, los fuertes españoles representaron el intento de imponer un sistema de control permanente sobre el territorio. Pero también demostraron que incluso las estructuras militares más sólidas podían ser vulnerables cuando se encontraban rodeadas por un entorno que no podían dominar completamente. Cada fortificación abandonada, cada ciudad destruida y cada expedición derrotada recordaba a los conquistadores una lección que había quedado clara con el paso del tiempo. El dominio del territorio no dependía únicamente de las armas o de las murallas, dependía de comprender el lugar donde se estaba luchando. Y en las tierras del sur de Chile,
Ese conocimiento había pertenecido durante siglos a quienes habían vivido allí mucho antes de la llegada de los conquistadores. Por eso, cuando las crónicas coloniales describían aquellas campañas, muchas veces terminaban reconociendo algo que al principio parecía imposible, que en aquellas tierras la conquista nunca fue completa y que los fuertes que habían sido construidos para imponer el poder de un imperio terminaron convirtiéndose en testigos de una resistencia que cambiaría para siempre la historia del territorio mapuche.